Queridos amigos, bueno, me decido, a pedido de tantos, de hablar de este tema que tanto nos ocupa a muchos, a muchísimos diría, y preocupa a muchísimos, que es el de la consagración, que se ha de realizar mañana. Pues bien, la primera pregunta que viene a mi mente es por qué en tantos intentos de consagración, creo que fueron 8, nunca se hizo, pero nunca, como lo pidió la Santísima Virgen en Fátima, nunca. Ella anunció en 1917 en Fátima que volvería a pedir la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Y así lo hizo en 1929 en Tui. Bueno, han pasado casi 100 años del pedido formal, digamos del de 29. ¿Y qué pasó? O se mencionó expresamente a Rusia, como hizo el Santo Papa Pío XII en 1952, pero en solitario, en una carta, sin la unión a los demás obispos del mundo, que fue la única vez que se mencionó expresamente a Rusia, o se hizo con los obispos, pero no se mencionó a Rusia. La consagración de 1984 se dijo que fue aceptada, pero no fue exactamente lo pedido por nuestra madre. ¿Tuvo su efecto? Claro que lo tuvo, sí, sin lugar a dudas. Pero no se puede decir que fueron los efectos prometidos. La conversión de Rusia, la paz. Porque aquí tenemos la guerra y hubo otras antes, y Rusia no se convirtió. Después de la consagración del 84, sí, explotó un arsenal ruso. Cayó, sí, además una parte del comunismo, no todo. Y países del este europeo fueron liberados del yugo comunista. Eso tuvo efecto. Pero hasta ahí. No ha habido ni paz ni conversión de Rusia. Y como dicen, contra facta non valen argumenta, es decir, contra los hechos no hay argumentos que valgan. Y ahora esta fórmula larga, donde hay de todo, y al final la mención de Rusia, pero dentro del resto del mundo. Además, la mención de Rusia está acompañada por la de Ucrania, con lo que se hace por este hecho algo coyuntural por la invasión a Ucrania. Algo que está hecho para esto, no para lo que venía la Virgen, que es otra cosa. Es decir, no corresponde al pedido de Fátima. Recordemos que 5, o si se quiere 6, son las condiciones, los requisitos para que se haga la consagración. Primero, que la haga un papa. Segundo, que sea en unión con todos los obispos del mundo. Tercero, que se mencione expresamente a Rusia. Cuarto, que la fórmula, la oración sea válida, es decir, reflejando fielmente el pedido de la Madre de Dios. Quinta condición, que sea pública, solemne. Y la sexta, que la intención por la que se la hace sea esa y no otra. Por ejemplo, que no sea por razones políticas, es decir, por otra intención, no religiosa. Como podría ocurrir que muchos obispos lo hagan por una razón que no sea la que debe ser, ¿no? Es decir, política y no religiosa. Ahora, los obispos, hablando de los obispos se han ido uniendo, pero no todos. Han sido invitados, más que convocados, invitados. Entonces, bueno, recordemos también que el pedido de consagración vino de los obispos ucranianos de rito latino, de ahí parte. Un dato que es relativamente reciente es que se une a la consagración el Papa Benedicto, pero lo hace privadamente. Por lo que se sabe, no va a estar ahí en San Pedro. Ahora, veamos pues qué dice, cómo es la oración, a qué se hace referencia esta fórmula. Por empezar, para entender la oración,
habría que recordar qué es una consagración. ¿Mm? Y eso no se ha hecho. ¿Qué es consagrar? Consagrar es separar algo para Dios, separar, segregar. En este caso, separar la nación rusa para Dios, dedicándosela por entero al corazón inmaculado de María, que esa es la voluntad de Dios, como fue dicho en Fátima. Y todo esto para una misión, para un propósito divino. A ver, para entenderlo, si vamos a la historia, en la antigüedad, el pueblo hebreo, entre todos los pueblos de la tierra, fue el único pueblo consagrado a Dios, al Dios verdadero. Y de este pueblo, claro, era para un propósito, porque de este pueblo tenía que venir el Mesías, por medio de una mujer de ese pueblo, justamente la Santísima Virgen María. Ahora es Rusia quien, entre todos los demás países, debe ser consagrada. Ahora, la deducción lógica es que mediante esta separación de Rusia del resto de los países, es para una misión especial, y esa misión deducimos, ¿no?, que es la de restaurar la fe, no solo allí, sino en el mundo. Restaurar el mundo, todo lo que se ha perdido, empezando por donde empezaron los errores, es como rehacer de abajo, desde el comienzo, ¿no? Es decir, todo lo que se había, esa maraña de mal que se hizo, empezar a quitarla. Y así es la acción de Dios, ¿no? Es revertir todo ese mal que vino de ahí en bien. Porque luego de haber esparcido los errores, Rusia, y eso ya ocurrió, como lo ha dicho la Virgen, pero eso ya ocurrió, ya esos errores ya están, ya es tarde. Y cuando decimos errores, no solo el comunismo político, sino todo el marxismo cultural, todo lo que ha habido, todo lo que estamos viviendo ahora, la ideología de género, los abortos, todo eso viene de ahí, todo. Entonces, luego de haberse esparcido esos errores, que vienen de Rusia, y que, insisto, como fue predicho por la Santísima Virgen, si no se atendía su pedido, no se atendió, ahora, entonces, por medio de Rusia, una vez convertida, debería venir la restauración de la fe y de la moral cristiana. Y eso ha sido hasta profetizado, que además ella misma lo dijo, ¿no?, que iba a ser venerada en Rusia como en ningún otro lugar. Ahora, yendo a la oración es larga. Se menciona a la Santísima Virgen como Madre de Dios y también Madre nuestra, y así comienza justamente, agregando que a ella nos dirigimos en esta hora de tribulación. Bueno, esto ya da el tono. La oración va dirigida a este aspecto coyuntural, puntual, de la historia ahora, a esta guerra ahora, cuando la consagración pedida tiene otro alcance. Y para eso, para entenderlo, debemos irnos a la tercera aparición de Fátima, de la Virgen, que es en 1917, el 13 de julio. Y la Virgen en esa aparición, si recordarán, les muestra a los tres niños el infierno. Y les dice: visteis el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Después le dice, la guerra va a acabar, estamos en la Primera Guerra Mundial, pero si no dejan de ofender a Dios, en el pontificado, en el reinado de Pío XI, comenzará otra peor. Y así fue. Comienza la Segunda Guerra Mundial, peor que la primera. Y agrega, para impedir la guerra, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados. Ahí tenemos las dos cosas. Tenemos, por un lado, la consagración de Rusia para evitar esos males. Había mencionado también, no solo la guerra, había mencionado la peste, el hambre, la persecución de la iglesia. Entonces, para evitar, venía a impedir la consagración de Rusia a su inmaculado corazón. Y además la comunión reparadora de los primeros sábados, que eso
es la parte que nos compete a nosotros y es lo que tiene que ver con la devoción al corazón inmaculado. O sea, que la guerra, los castigos en la tierra son una calamidad, pero la mayor de las calamidades son las almas que van a la condena eterna del infierno. Y ahí está de nuevo, para salvarlas, está el corazón inmaculado de María, querido por dioses. Y de esto no hay nada. Los males a los que se hace referencia la oración esta son de esta tierra. Es decir, estamos en un plano humano, no sobrenatural. Por ejemplo, dice, hemos desatendido los compromisos asumidos como comunidad de naciones y estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes. Es decir, el mal parecería que no es haberse separado de Dios, no es la gran apostasía de la cual no se hace ninguna mención, que es el origen de todos los males, sino no cumplir con compromisos, humanos por cierto, de la comunidad de las naciones. Bueno, esto muy bien se puede traducir como de las Naciones Unidas. Hubo otros pactos, pero siempre en el marco de las naciones. Además hay una nota ecológica, como parte del mea culpa, del nostra culpa, al decir que nos hemos olvidado de la custodia de la casa común, o sea, de la tierra. Y también dice, hemos destrozado con la guerra el jardín de la tierra, o sea, nuestro hábitat. Estamos en lo de Laudato Si, lo ecológico. Cuando el hombre es el centro de toda ecología, ¿no? Y al hombre hay que cuidarlo, salvándolo. Y quien lo salva es Jesucristo, claro. Ahora, sí se menciona la supresión de vidas, se habla de eso. Pero dice supresión de vida. Ahora, cada uno entiende lo que entiende, lo que ya está condicionado para entender. Yo, por ejemplo, cuando me dice supresión de vidas, pienso en el aborto y pienso en la eutanasia. Pero otros no, otros pueden pensar en la guerra. Es decir, cada uno hace la lectura según lo entienda. A la Santísima Virgen se la menciona con varios de sus títulos. Se la menciona como, por ejemplo, Estrella del Mar, Arca de la Nueva Alianza. Algunos son de las letanías, ¿no? Reina del Rosario, Reina de la Paz, Reina de la Familia. Bueno, pero Reina de la Familia no, se agrega humana, Reina de la Familia humana, no Reina de la Familia secas, que eso es la Virgen sobre todo, núcleo, esta familia que es el núcleo de la sociedad amenazada, de que está sitiada. En cambio se habla de familia humana, o sea, la humanidad toda. Y hay un título nuevo, se la llama Tierra del Cielo. Un poco raro el título, Tierra del Cielo. También se alude a la Virgen de Guadalupe y a la que desata los nudos. Lo que no noto es que no se habla claramente de salvación. No se habla de conversión a Dios como único camino de salvación. Y por supuesto de Rusia tampoco se habla, ¿no?, de conversión. La Santísima Virgen pidió la consagración de Rusia, no del mundo, y no puesta en medio de toda la humanidad, como está aquí. Porque ahí también dice que la consagración es de la humanidad. No, eso no. Tiene que ser la de Rusia. Tiene que ser pública, hecha por el Papa, los obispos del mundo, junto a las comuniones reparadoras de los primeros sábados, para que las almas se salvaran y para que Dios no castigara con las calamidades de la guerra, del hambre y de las persecuciones. Bueno, y llegamos al núcleo de la consagración. Primero diciendo qué se entiende por consagración, porque antes del párrafo de la consagración hay otros dos. Y dicen que queremos acoger a la Virgen en nuestras vidas y nuestra historia, que la humanidad necesita encomendarse a la Virgen. Dos palabras, fijémonos, ¿no?, encomendarse y acoger, que se han usado siempre como fueran sinónimos de consagración, pero no lo es. De nuevo caemos en lo mismo,
Es decir, lo que decía al comienzo, ¿por qué cuesta tanto hacer lo que la Virgen pide? Y luego justifica el pedido diciendo que el pueblo ruso y el ucraniano, en esta circunstancia de contienda, recurren a ella. Es decir, de nuevo, estamos en lo coyuntural. Y entonces sí viene el párrafo que dice textualmente: por eso, Madre de Dios y nuestra, nosotros solemnemente encomendamos y consagramos a tu corazón inmaculado nuestras personas, la Iglesia y la humanidad entera, de manera especial Rusia y Ucrania. Bueno, aquí se ve que Rusia está como un árbol en medio de un bosque, una entre muchos. No ese es el propósito, ¿no? Y finaliza anunciando el propósito de esa consagración, que dice que es para toda la familia humana, para toda la humanidad, y es para que obtenga la Virgen la armonía de Dios y la paz. Es decir, si tenemos en cuenta que al comienzo había dicho que la preocupación era la guerra, entonces lo que se quiere es que se vuelva a la paz, volver a la paz. ¿Pero cuál paz? Es decir, la paz del fin de las hostilidades, que se retire Rusia, por ejemplo, de Ucrania, y que Ucrania respete el Donbass o se separe, o qué sé yo, se llegue a un acuerdo así, y vivimos como seguimos viviendo todos. Es como cuando se quería salir de lo que llamaba pandemia, ¿no? Y claro, y para vivir como antes. Y la paz de Cristo. La paz del corazón reconciliado con Dios, porque está convertido a Dios, o se está convirtiendo a Dios, reconciliado con el hermano. Bueno, esto es lo que yo veo, es decir, no, eso es una observación crítica, pero al mismo tiempo objetiva, porque es así. Es así como está planteado todo. Entonces, hay un montón de cosas que uno dice, pero esta no es. Ahora, ¿la aceptará Dios? ¿En qué medida la va a aceptar? Eso no lo sabemos ninguno de nosotros. Lo veremos con el tiempo. Pero no es lo que se pidió. Una vez más, es una frustración más. ¿Qué va a pasar? No sé, no sé. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.